La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García, y para esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado Cita de Gloria, Cena del Señor, en el que ratificaremos que la Cena del Señor fue instituida por Jesús el día 14 de Abib o Nisán, ya no con el fin de recordar la liberación de la muerte en Egipto, sino que ésta sería en memoria de su muerte. Este artículo fue publicado en El Abogado de la Biblia de marzo de 1997, escrita por el ministro Alberto García Becerril. Como creo que todos lo saben, es un acto que el mismo Jesús instituyó inmediatamente después de haber celebrado la última Pascua con sus discípulos. Los datos ciertísimos que tenemos sobre este importante acto están escritos en los Evangelios y los usaremos aquí para iniciar nuestra plática. Leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 19, 20 y 26 al 29, que dicen así: Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Según este relato, Jesús mandó a sus discípulos a preparar todo lo que era necesario para celebrar la Pascua. La Pascua tuvo su principio en Egipto, en el año de 1491 a.C. Su origen tuvo un significado muy profundo. Dios estaba a punto de sacar a los hijos de Israel, su pueblo, de la tierra de Egipto, de manera que aquel acto de la Pascua fue el punto culminante para hacer que los egipcios dejaran partir a los hijos de Israel. Para poner fin a aquella historia de esclavitud, Dios instruyó al pueblo diciendo: Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Este mes será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. En el 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito?, responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Éxodo 13:4 y capítulos 12, versículo 2, 3, 6 al 8, 12, 13, 26 y 27. El día 10 de este primer mes, los israelitas tuvieron que apartar un cordero por familia, y lo guardaron separado hasta el día 14 en que lo sacrificaron, y comieron la carne asada al fuego y hierbas amargas. La sangre no se la comieron, pues Dios ordenó que ésta la pusieran o emplearan para rociar los postes, los dinteles y las puertas de sus casas. El ángel de Jehová pasó aquella noche matando a todos los primogénitos de los egipcios, pero la plaga no llegó a los israelitas,
porque la sangre de aquel cordero era una señal para que la mortandad no llegara a ellos. El ángel saltaba a todo hogar que tenía la sangre rociada en sus puertas. De ahí vino el nombre de Pascua. Los hebreos lo llaman Pasaj, que quiere decir saltar o brincar. Y este término se refiere a aquel evento cuando el ángel saltó los hogares rociados con la sangre del cordero pascual y no les hizo daño alguno. Este fue el origen de la Pascua, pero esta no se podía conmemorar en otro día, sino en la misma fecha original, en el 14 de Aviv. En los días de Jesús, siendo él judío, así como sus discípulos lo eran también, estando cerca el día para celebrarse aquella Pascua, les ordenó a sus discípulos preparar el lugar, el cordero y todo lo necesario para celebrar ese rito. Según leímos en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 20, que dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con sus discípulos. Al estar comiendo aquella carne, Jesús empezó a decirles a sus discípulos acerca de la tristeza que embargaba su corazón, porque algunos de sus discípulos que comían con él, aquella noche iba a entregarle en manos de los príncipes y sacerdotes de Israel. Claro que se refería a Judas, quien lo traicionó. Pero es importante notar que antes de levantarse de la mesa, habiendo acabado de hacer el rito de la Pascua, tomó del mismo pan que usaron minutos antes en la Pascua para dar otro significado. Una vez que oró por aquel pan, les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego tomó la copa, y después de dar gracias también por ella, les dio a sus discípulos diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28. Esto fue el principio de la Cena del Señor, como Pablo le llama en 1 Corintios 11. Jesús instituyó los emblemas de su carne y su sangre en aquel preciso momento, inmediatamente después de celebrar la Pascua. La Cena del Señor, por lo tanto, fue instituida por Jesús el día 14 de Aviv o Nisán, ya no con el fin de recordar la liberación de la muerte de Egipto, sino que ésta sería en memoria de su muerte. El apóstol Pablo, predicando a los corintios acerca de aquel evento glorioso años más tarde, dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Ese acto es para recordar la muerte de nuestro Salvador. Es decir, recordamos que en ese día y a esa hora el Señor instituyó aquel acto del pan y del vino, el cual representaba el cuerpo de Cristo, que sería inmolado por nuestros pecados. La Pascua se hacía cada año el día 14 de Nisán. Para ese acto se mataba un cordero a la hora del sacrificio, que era la hora de nona o 3 de la tarde. Jesús, siendo cordero perfecto, murió una sola vez y murió para reemplazar el cordero que se inmolaba el día de la Pascua. Por eso Jesús murió exactamente el día 14 de Nisán, a las 3 de la tarde, la hora de sacrificar los corderos. O sea que cuando los israelitas estaban matando al cordero pascual, Jesús estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario, haciendo la ofrenda expiatoria más grande y así pagar la culpa de todo pecador. En Juan 6, Jesús le recuerda a sus seguidores que sus padres habían comido el maná en el desierto y eran muertos. Y en el verso 32 les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús pone aquí en contraste el pan material de los días de Moisés con lo que él llama el pan de vida. Las propias palabras de Jesús dicen: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: De cierto os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no beberéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51 al 53. El servicio de la Cena del Señor es la diferencia entre la vida y la muerte. El pan sin levadura y la copa simbolizan la obra completa de redención en el corazón de cada creyente, sin lo cual no hay vida en nosotros. Cuando consideramos la claridad de estos versículos, es fácil enfatizar la importancia de la Cena del Señor. Sin ella, no tenemos futuro, no veremos el mañana. Cuando participamos de ella, como el mismo Jesús lo indicó, después de una autopreparación, entonces sí podemos esperar la promesa gloriosa de la vida eterna. ¿Cada cuándo debe hacerse? El factor tiempo para participar en la Cena del Señor es un caso que merece nuestra atención. Las palabras de Pablo que dicen: Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga, según primera carta a los Corintios capítulo 11, 26, a menudo se usan como una base para hacer la Cena del Señor cada vez que se quiere hacer. Basadas en esto, algunas iglesias la hacen cada 3 meses, otras cada 8 días, pero el mismo apóstol Pablo aclara este término veces, y refiriéndose a la muerte de Cristo dice: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9:25. Y todavía añade: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Cristo murió una sola vez en el año, y esa vez fue el día 14 de Nisan. El término vez, en relación con el evento de la muerte de Cristo, significa año, una vez al año. Ya hicimos notar que Jesús instituyó la cena la misma noche del 14 de Nisan, inmediatamente después de celebrar la Pascua. Además, Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24. Pablo no estuvo presente en el momento en que Jesús instituyó aquel acto sagrado, pero dice que él recibió del Señor lo que nos ha enseñado. Efectivamente, Pablo, después de ser convertido, fue instruido por Jesús en toda la doctrina que tenía que predicar. ¿Cómo podemos hacer otra cosa que Pablo no nos ha enseñado? Él muy claro dijo: la noche que Jesús fue entregado, tomó pan. Esto quiere decir que ni siquiera de día podemos recordar la muerte del Señor con los emblemas del pan y el vino, mucho menos hacerla en otro día que no está indicado, sino en la misma noche en que Jesús tomó pan y lo dio a sus discípulos, que fue la noche del día 14 de Nisan. Al hacer este acto sagrado cada año, anunciamos o manifestamos al mundo que Cristo murió en ese día. El pueblo judío nunca ha cambiado la fecha de la Pascua. Siguen hasta el día de hoy celebrando el día 14 de Nisan para recordar que ese día fueron liberados de la esclavitud. ¿Qué pensaría el mundo si ellos celebraran dicha Pascua en otro día? Quedaría sobreentendido que fueron libertados de la esclavitud en la fecha en la que estuvieran conmemorando la Pascua. Para los mexicanos, el día 15 de septiembre es muy significativo, porque en la noche de ese día se dio el grito de independencia. ¿Se podría pensar celebrar la independencia de México en otro día? Tal vez sí se podría, pero el mundo juzgaría de locos o de mal informados respecto a este evento histórico. Así también sucede con quienes hacen la cena del Señor cada 8 días o cada 3 meses. El Señor no pudo haber muerto 4 veces al año o 53 veces al año. Ha habido mucha confusión entre las diferentes iglesias respecto a este punto.
pero todo se debe a que se ha dado énfasis en la tradición de los hombres más que en la precisión de la palabra de Dios. Las opiniones de hombres serán muy buenas, pero no en materia bíblica, a menos cuando éstas echan por tierra el verdadero significado de las cosas santas. El celebrar la cena del Señor o el recuerdo de la muerte de Jesús en una fecha equivocada equivale a provocar la ira de Dios, como aquellos de quienes habla David en el Salmo 106, versículo 28 y 29, cuando dice: comieron los sacrificios de los muertos y provocaron la ira de Dios. Debemos recordar que Salomón en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su fin es fin de muerte. Por lo tanto, un servicio tan importante como es la Cena del Señor no debía dejarse a la opinión del hombre. Este es un servicio, o más bien, una conmemoración que debe causar meditación y un diligente examen de nuestra vida. Es un servicio en que deberíamos quitarnos los malos sentimientos y resentimientos de nuestro corazón. Al presentarnos delante de Dios en ese día, no debe haber en nuestro corazón odio, ni mal entendimiento con los hermanos, ni nada en que nuestra carne impere. Debemos ser capaces para demostrar nuestras habilidades para perdonar, perdonar y perdonar. Dios nos perdonó a nosotros, una deuda muy grande. Así también nosotros debemos perdonar los errores triviales de algunos hermanos que nos hayan ofendido. Si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 15. Amados hermanos, deseo que estas palabras que han sido puestas en nuestro corazón perduren para siempre, esperando la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.